Hoy en 678, Clarín ya no disimula su condición de boletín oficial del macrismo. Tapa del diario Clarín de hoy. Además del subte, quieren pasarle a Macri los colectivos. El caso Volt Clarín. Amado Vudú en 678. Es muy difícil pasarse todo el día desmintiendo mentiras o ignorancias. Ponen que yo hice una nota que tenía que ver, una nota de una hoja en la cual yo favorecí a la firma Chicone. La quiebra de la firma Chicone, un juez que no tiene nada que ver conmigo, ni con el Poder Ejecutivo, le dio el levantamiento de la quiebra el 19 de octubre. O sea que ahí ya había levantado la quiebra. Periodismo de poco vuelo, nos quieren meter el perro. De esto se habló mucho. Una familia que está denunciando la pérdida de su perro en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Perdieron el perro y encima la culpa de la pasajera. ¿Dónde está mi perro? Esto se pregunta una familia que denuncia que Aerolíneas Argentinas le perdió el perro. Venían de Salta a Ushuaia, cómo viajaban por Aerolíneas Argentinas. Se enteró que Aerolíneas le había perdido la valija y el perro. Periodismo de poco vuelo, nos quieren meter el perro. Y de esto no se habló nada. En España pidieron la cárcel para los ex dueños de Aerolíneas Argentinas. El dictamen fiscal encuentra a los 3 acusados como responsables penales y civiles por la compra en el año 2001 de Aerolíneas Argentinas al Estado español por parte de Arcomet, la empresa de Marsans. Recordemos que Antonio Mata posteriormente estuvo también como uno de los socios de los dueños del diario Crítica, otro diario que terminó con vaciamiento, igual que Aerolíneas, en este caso no tuvo rescate. Ustedes se acordarán que hace 2 años yo les conté que estaba por sacar un diario. Ese diario se llama Crítica de la Argentina. Quien estaba asociado a nosotros en ese momento, y lo estuvo luego, era Antonio Mata, quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de Aerolíneas. En España pidieron la cárcel para los ex dueños de Aerolíneas Argentinas. Quien alguna vez fue acusado del vaciamiento de Aerolíneas. Por supuesto conocíamos eso antes de habernos asociado con él. Hablamos con él el tema, él nos dio sus motivos, nos dio su versión del asunto. Elegimos creerle. Necesitábamos a alguien que pusiera la plata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. El que apareció con la guita fue Mata. Bueno, ok, fuimos con Mata. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de agradables noticias. 1. La Defensora. Lindísima ficción de la tele pública. Crimen pasional, dirían los diarios. Femicidio. Mató a la mujer cuando Guido tenía 3 meses. 2. Prometedor musical de viernes con Pablo Sbaraglia. de país a país, del comedor al corazón del bar. Me llevo tu voz, la foto del chat y el beso que no me das más en el medio del mar o en el espejo de tu soledad. Va a comenzar el partido. ¿Quién mueve? Mueve 678, Mauro. Con más archivos y argumentos que carterazos y pintitas. Lluvias durante la tarde y tormentas fuertes durante esta noche.
Sí, yo tengo que volver tipo 6, 7, 8. Yo tengo que volver tipo 6, 7, 8. Usted dice que a esa hora venga con pilotín. Tipo 6, 7 y 8 va a estar lloviendo. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? Los estaba extrañando ya en estos días. Gracias, me alegro. Sentimos lo mismo, eso está muy bien, Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Nicolás Lantos. Hola, Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido. Nicolás es periodista del diario Página 12, autor, entre otras cosas, de una nota importante de esta semana que fue la entrevista que le hiciste al vicepresidente Amado Vudú. Sí, le hicimos con Fernando Siveira. Vamos a estar hablando sobre este tema. Estamos esperándolo a Pablo Esbaraglia, músico entrañable que está por llegar ahora. Le pasa que está con algunas complicaciones de tránsito y todavía no puede llegar, así que en un ratito vamos a estar con él. Vamos a arrancar con el primer informe, el caso Bolt, así lo vamos a llamar a partir de este momento. Ayer estuvo el vicepresidente Amado Vudú aquí en el programa y explicó de alguna manera el entramado de intereses que están en este caso del tema Bolt. Vamos a ver el informe y lo debatimos. El caso Bolt Clarín. El mecanismo es simple, perverso y recontraburdo. El boletín oficial del macrismo basa su opereta, a la que denominan caso Chicone, en una denuncia. Y a su vez, la denunciante dice basar su denuncia en el diario Clarín. Por supuesto que la contradicción que bien viene reflejando la tanqueta es ocultada por quienes afirman ejercer el periodismo independiente. 14 días en la tapa con una supuesta declaración de alguien que dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. ¿Quién había anticipado algún tipo de vínculo entre el vicepresidente de la Nación y Van der Broel, el hombre que se hizo cargo de esta empresa? Exactamente, su ex mujer fue quien ratificó todos los dichos ante el fiscal y está en línea. ¿Pudo aportar datos sobre lo que tiene específicamente que ver con la empresa Chicone Calcográfica? Yo el tema de Chicone no lo sabía, me enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada. Yo leí esta noticia en Clarín. Lo de Chicone fue posterior a nuestra separación y yo realmente no lo sabía, me enteré por los diarios. Dijo públicamente que ella de Chicone no sabía nada y del único que se habla es de Chicone. Anoche el vicepresidente Amado Vudú volvió a visitar 678. En la página digital del diario Macrista, al cierre de esta edición, no se encuentra ni medio párrafo de lo acontecido ayer. Raro en quien busca la verdad. Pues vayamos a los tramos salientes. Es muy difícil pasarse todo el día desmintiendo mentiras o ignorancias. Ponen que yo hice una nota que tenía que ver, una nota de una hoja en la cual yo favorecí a la firma Chicone. La quiebra de la firma Chicone, un juez que no tiene nada que ver conmigo, ni con el Poder Ejecutivo, le dio el levantamiento de la quiebra el 19 de octubre. O sea que ahí ya había levantado la quiebra. La nota que yo firmé, la única nota en miles y miles de tramitación, es una nota por requerimiento de la AFIP. Yo le contesto que es política general de este gobierno mantener a las empresas funcionando, pero que debe tener mucho cuidado en que no haya mengua en los ingresos públicos, porque todos sabemos, y acá nadie puede mirar para el costado, que los procesos de quiebra se han usado históricamente en la Argentina para cambiar la cáscara y que el único que no cobre sea la AFIP. Había mucho interés porque Bolt se quedara con la planta de Chicone, porque es la única que hay en América de ese tipo, es una de las 10 que hay en el mundo de este tipo, por tanto es una enferma estratégica. Es cierto que está detrás está Bolt, eso es verdad, pero igual de la víctima del asunto, Pero igual de la víctima del asunto, Impresiona mucho lo de Longobardi, porque Longobardi dice cualquier barbaridad sin ningún fundamento, con mucha ignorancia, sin ninguna preparación profesional de ningún tipo sobre mi situación, y omite siempre decir que Macri está procesado
con procesamiento confirmado en cámara. Pero don Camargo dice algo que parece bastante cierto, que la víctima es Volt. Yo estoy acostumbrado a esto porque me pasó con las AFJP o el caso de las impresiones de las boletas de la provincia de Santa Fe. Tiempo Argentino. Por contrato directo de más de 11 millones de pesos para cada empresa, les dio la provisión de las boletas electorales. Wiener entregó un negocio millonario a Clarín y a Volt. Inauguración. Hermes Wiener celebró la puesta en marcha de la planta impresora de artes gráficas del Litoral junto a Héctor Mañeto. Y el diario El Litoral, que hoy está en una empresa de integración con el diario Clarín. Bueno, yo entiendo que algunos políticos pretendan ser bien tratados por Clarín. A otros no nos interesa. Lo que le pedimos es que no jueguen el juego de los medios opositores, sino que jueguen el juego de la política, que para eso están y se supone que están para llevar adelante un proyecto de país. Ciccone recibió los materiales de prueba para realizar billetes. La pregunta sería, si no va a hacer billetes, la pregunta es ¿por qué recibió el material para impresión de billetes? Porque eventualmente puede realizar alguna tarea lateral. Los billetes van a estar terminados siempre, bajo nuestra gestión, en la Casa de la Moneda. A mí no me gusta seguir la agenda de los medios dominantes, por eso primero pensé que era una cosa que es tan inverosímil que, bueno, algún día le iban a dejar. Lo que pasa es que, bueno, yo he sido uno de los que han dicho, ellos se creían que con 3 tapas nos volteaban, más de una vez. Llevan 14 y han encontrado a alguien que tiene los talones duros. Mañeto y sus esbirros, porque se dicen periodistas, pero son esbirros, quieren confundir el derecho de libertad de expresión con el derecho de extorsión. Claro. Hay libertad de extorsión. Y a esto someten a empresarios, a políticos, a gente del Poder Judicial, en forma permanente. La palabra Volt parece prohibida para el monopolio Clarín. Esta tarde la conferencia de prensa del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, no les pareció tan interesantes como la situación de unos delfines en la paradisíaca Arraial do Cabo. El ministro de Economía de aquel entonces no pidió la quiebra, porque no era parte de sus facultades. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco solicitó el levantamiento de la quiebra, porque no está dentro de sus funciones y funciones específicas. Volt como contribuyente había sido denunciada por evasión. Habían evadido. Esa es la firma Volt. Primero vamos a ir a Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, para ver lo que pasó. 30 delfines quedaron varados en esa playa. Ustedes saben que a veces estos animales se pierden, le pasa a las ballenas también. La cantidad. Recién vimos cómo Echegaray realizó una conferencia de prensa y con sus dichos y sus datos reafirmó las declaraciones de Vudú. También el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto opinó sobre la cuestión, lo que desbarata el argumento de que a Vudú lo están dejando solo. Vudú se está ocupando de defenderse solito. Solito, solo su alma. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco solicitó el levantamiento de la quiebra. Vudú se está ocupando de defenderse solito, solo su alma. Me quiero meter un poco en el caso Vudú, Gabriel. Algunos medios de comunicación, sobre todo cuando tienen un poder monopólico, el monopolio atenta contra la libertad de expresión, son factores de poder, no factores de reflexión, son factores de poder. Un grupo monopólico como el grupo Clarín juega desde ese poder. Solito, solo su alma. Lo cierto es que el caso Volt-Clarín se pone apasionante y llama la atención que en su editorial de hoy el cronista Nicolás Viñaski no haya realizado mención sobre el familiar trato que lo une a Laura Muñoz, como bien detectó el enorme Dante Palma. Esta fue la noticia con la cual abrió el programa de La Nata. El primer día del programa de radio abre con esta, que es una investigación de Viñaski. Me acuerdo cuando la entrevista a esta mujer, sí, a Muñoz, dice, hola Nico, ¿cómo estás? Así empezó la charla. Está en línea de teléfono la esposa de Van der Brule. Se llama Laura Muñoz. Laura, Jorge Lanata le habla en Radio Mitre. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Laura, ¿cómo te va? Nicolás Viñaski soy, ¿cómo andás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Ah, Nico, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Para finalizar, bien sintetiza este y tantos informes de 678 que desbaratan el accionar clarinista. Un inspirado Víctor Hugo de esta mañana. Le quiero decir a esa gente de Clarín, trabaje donde trabaje, porque trabajan en varios lados en algunos casos, ellos trabajan dentro de una empresa. No hay ningún problema en que trabajen en Clarín, sean dibujantes, sean periodistas, sean la cara de TN, sean lo que sean. Pero tienen que saber, porque lo saben, que trabajan para una mafia, trabajan para un grupo absolutamente ladrón, trabajan para un cáncer moral del país. No se hagan los distraídos. Si ustedes son personas que trabajan para Mañeto, si cobran el sueldo en lo de Mañeto, están cobrando el sueldo para ladrones que paso a describir. Hoy se supo que se levantó el secreto fiscal del vice de Clarín. Tiempo argentino. Los directivos de Clarín en la mira por operaciones sospechosas. Estafa a jubilados. La justicia levantó el secreto fiscal que protegía a Aranda y Pagliaro. La Cámara de Casación Penal hizo lugar a un pedido de la Unidad de Información Financiera, UIF, para que se levante el secreto fiscal que protege al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda, y al directivo del mismo multimedio, Lucio Pagliaro, en una causa en la que se sospecha que estafaron al sistema previsional privado AFJP, manipulando el precio de las acciones. El Banco Central de la República Argentina informó que Aranda y Lucio Pagliaro incrementaron su patrimonio entre 2007 y 2008 un 250%. Para la UIF, Clarín habría manipulado los precios de las acciones mediante la entrega de prospecto que no contenía información veraz. Hubo una gran amplitud de variación de la cotización de las acciones del Grupo Clarín, de 28 pesos y 35 pesos a 9 pesos con 25 centavos, según constancias remitidas por la Comisión Nacional de Valores. La justicia levantó el secreto fiscal, así que los propios periodistas de Clarín pueden ir. Y que digo Clarín, TN, Radio Mitre, los que quieran, pueden ir y buscarlo y cuéntenlo en sus programas. Anímense. En su momento, Clarín necesitó dinero líquido. ¿A dónde lo fue a buscar? A las AFJP. ¿Dinero de quién? No es exactamente así, pero se llama el dinero de los jubilados. Y le juntaron la cabeza a los jubilados por casi 500 millones de pesos. Son el cáncer moral de la nación. Están invitados todos los periodistas, los que sugerían hoy por la mañana, etcétera, que Vudú habla con amigos. Aquí tienen una linda posibilidad de mostrarse más o menos independiente como tantas veces lo pregonan. Bueno, muy bien, interesante informe. A ver, Nicolás, ¿tu opinión sobre el caso? No, creo que es un caso bastante complejo y por eso creo que hay que tomarlo como por partes separadas y no confundir las cosas. Una cosa es la investigación en marcha sobre el caso mismo que se denuncia, que existe y que lo mejor que le puede pasar a todo el mundo, digamos, es que avance y que se termine esclareciendo, incluso al mismo Vudú. Yo creo que hoy en día no hay elementos, hay elementos que pueden servir para armar presunciones, pero todavía no ha aparecido un elemento, y creo que si existiera no dudarían en sacarlo a la luz. La denuncia la hace Monerzán, ¿no es cierto? Es uno de los dos denunciantes. ¿Quién es el denunciante ante la justicia por la causa? No tengo entendido que son dos abogados, uno de ellos es Ricardo Monerzán, tengo entendido eso. Entonces creo que, bueno, por un lado eso que existe y que no hay que ignorarlo y que creo que tiene que ser, es un tema que hay que ver, por un lado, tratando de separarlo del otro tema que es la operación de prensa que se monta encima, que creo que es evidente y que hay elementos, digamos, que demuestran que se está haciendo, digamos, se está dándole más atención a este tema que a otros, lo cual es una modalidad de periodismo que se ejerció siempre, que, digamos, ir a pedirle a Clarín que haga otra cosa es como ir a dejarle al lobo cuidando las ovejas y pedirle que no se las coma. El tema es separar una cosa de la otra y aprender a mirar entre líneas, digamos, lo que se lee todos los días. También dentro de lo que es Clarín, separar lo que es la línea editorial del trabajo de algunos periodistas, que puede ser mejor o peor intencionado, que puede ser más o menos profesional, pero que es distinto, digamos, también separar eso, el rol del periodista del rol del medio. Creo que eso es importante y que se confunde un poco a veces en este embrollo. Y después, bueno, sobre la investigación también, que está en manos del juez Rafecas, es un juez ultra confiable, digamos, sobre el cual no pesan sospechas. Eso me parece muy sano, me parece
que va a ser bueno para despejar dudas en cuanto se conozca la verdad. Y después, bueno, también todas las cosas que van saliendo, que van salpicándose como efectos secundarios de esto, tanto lo que se empieza a conocer sobre el caso Bolt, tanto como esto que aparece, en realidad es una denuncia muy vieja sobre la manipulación que hicieron los accionistas de Clarín con las acciones de las SFJPs. Bueno, son también investigaciones que hay que llevar a cabo de forma independiente, tratando de separar la paja del trigo, y creo que si se actúa de esa manera, y que sería lo más deseable, se va a terminar sabiendo quiénes son culpables de qué cosa y quiénes son inocentes de qué otra. Sí, Cintia. Creo que la causa la inicia Rívolo, el fiscal Rívolo de oficio, porque está la denuncia de Laura Muñoz, pero queda pendiente para averiguarlo. Personalmente no estoy investigando el caso de Ciccone. Uno le pone especial atención porque nace como una denuncia periodística y después es judicializado. Esa judicialización hace que el foco se corra de lo periodístico y, como decías vos, haya como dos instancias. El tema que a mí me preocupa es la manipulación de la información y el prejuzgamiento que se puede generar a raíz de eso, ¿no? Ayer algo decíamos, aportar pruebas desde la investigación periodística está perfecto, el tema es cuando eso, además de aportar pruebas, está hecho con una especie de saña, por decirlo livianamente, para inducir a una precondena. No sé si será exactamente así, porque no sé si Vudú es culpable o inocente, eso lo va a decir la justicia. Pero me hace acordar mucho el caso Skanska, el gran caso de corrupción, el sinónimo de corrupción de la causa Skanska, que 2 años después, los 25 peritos de la Corte Suprema de Justicia dijeron que no había sobreprecio. Y recuerdo las investigaciones, incluida la de Jorge Lanata, de aportar pruebas sobre Skanska y todo lo que eso implicaba. También era una causa enorme, muy compleja, que tenía una parte pública y una parte privada. 25 peritos de la Corte Suprema unánimemente dijeron que la causa Skanska no había sido un caso de corrupción pública. Entonces, me parece que yo no sé qué grado de inserción tiene esto en la opinión pública, pero sería muy interesante que la gente sepa, que la sociedad pueda establecer la diferencia entre lo que es una investigación periodística y lo que es un proceso judicial. A ver, Sandra. Sí, yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Nicolás, ¿no? Que una cosa es el periodismo como sea, que Clarín, ¿qué le vas a pedir a Clarín si siempre fue Clarín? Tal vez siempre fue así Clarín, pero nunca estuvo tan expuesto que es Clarín. Y yo tengo la sensación de que nunca fue tan no sé qué palabra usar, porque todas las que se me ocurren cada día son más subidas de tono, pero sí me parece que están... despojado, digamos, abierto. ¿Cómo? Despojado, estás pensando la palabra para dar cuenta obsceno. de lo obsceno, despojado. Obsceno por ahí. puede ser, obsceno, sí podría. Bueno, pero eso creo que en todo caso es un dato positivo, porque significa que están acorralados, si se quiere, para usar una imagen, pero, ¿no? digamos, si uno va juntando las diferentes variables que hay en este momento, hoy estuve mirando, por ejemplo, el corte de 8 horas, esto no implica solamente a Clarín, cada vez que hablamos de este tipo de medios estamos hablando de un conglomerado, de una aparateada mediática. Estamos hablando de una aparateada, porque si no, después nos viene Sarlo a decir que un diario no influye en la opinión pública. Estamos hablando de un gran aparato mediático. Y decía, esta tarde estuve viendo, por ejemplo, ciertas modalidades que empiezan a volverse frecuentes, como por ejemplo un corte de 8 horas en la Villa 31 porque los vecinos pedían 2 micros escolares, que ya habían acordado el miércoles pasado con los funcionarios de educación del gobierno de la ciudad. Tiene un fallo de la justicia además en esa Claro, relación. que tienen que cumplir la ley. No cumplieron. Entonces hoy volvieron a cortar. Durante todas esas horas en los canales de noticias, la escena que se presentaba, de esa escena, la aparateada mediática extirpa a Macri y lo que deja son camioneros peleándose con la gente de la Villa 31, automovilistas que son estimulados para entrar en ataque de nervios y querer comerse crudo a alguien que está incendiando un neumático, y durante 8 horas nadie menciona ni cuál es el motivo del reclamo, ni que hay un gobierno que no manda funcionarios, y ese gobierno no manda funcionarios porque lo que quiere es que se pudra, no lo quiere arreglar. Quiero decir, tenemos que empezar a mirar estas escenas de complejidad social sabiendo
que están siendo promovidas, que no son casualidad y que no es tampoco casualidad que en TN no hayan cubierto la conferencia de prensa de Echegaray. Eso ofende no hay ninguna escuela de periodismo del mundo que enseñe que eso es aceptable. Eso es mafioso. A propósito del problema de tránsito, hay un detalle, digamos, yo creo que todos los que hemos dado vueltas por las calles, por algunas calles de Buenos Aires en el día de hoy, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los semáforos de las avenidas importantes, como Avenida Libertador, están descoordinados. Sí. Están descoordinados. ¿Cuándo andan? Claro, pero a mí me llamó la atención hoy a la mañana, en un horario habitual de ingreso de mucha gente en ese tipo de avenidas, me llamó mucho la atención ese tipo de descoordinación de los semáforos. A lo mejor fue solamente durante esas 8 horas, qué sé yo, hay que ver cuál es la intención de eso. Nicolás, ¿algún descargo más sobre el tema? No, en realidad quería... quizás salirse un poco del tema, pero me hizo acordar lo que decía recién Sandra, que hubo otro caso hace 2 días de una noticia que fue dada por muchos noticieros y diarios como una pelea entre vecinos en Balvanera, y en realidad se publicó ya en un par de medios, se terminó sabiendo que esto en realidad tenía que ver con un caso de gatillo fácil que había habido en enero y con policías apretando a la familia para que no denuncie el caso. Y eso en todos lados salió como una pelea de vecinos. Yo me había quedado con la pelea de vecinos, ¿ves? Por eso, entonces muchas veces... también en casos a los cuales no le prestamos tanta atención o donde no hay una motivación política detrás, quizás por algún arreglo con las fuerzas policiales o quizás meramente por un embotamiento en las facultades periodísticas, entonces muchas veces uno cuando está acostumbrado a hacer determinado periodismo, de no ir hasta el fondo, cuando hay un caso en el cual sí se podría ir porque no hay nada periodístico, no lo hace porque ya quedó acostumbrado a funcionar de otra manera. Pero eso, como en realidad se repite casi cotidianamente. A ver, Cabito. Estoy de acuerdo y no con Víctor Hugo en algunas cosas. A ver, y en el mismo tema, me parece a él poco le importa y me parece que poco le importe. No, pero respecto que es una excelente oportunidad para algunos medios para poner en tela de juicio esto, para analizar el tema, el sobreprecio de las acciones, pero por otro lado no estoy tan a favor de hablar de todos los que trabajan en Clarín, de todos los que trabajan en los medios, porque hay un montón de gente que labura y no todos pueden entrar en la misma bolsa, y Víctor Hugo me parece que tiene altura suficiente como para dar nombres propios y para decir, bueno, tal persona me gustaría que encare este tema, porque hay un montón de gente que no puede decidir qué hacer con su laburo, que llega con suerte a fin de mes, que es su laburo y que no puede depender, bueno, no estoy tan de acuerdo con este medio, en la totalidad, entonces renuncio y me voy a hacer... No es tan fácil para todo el mundo. Digo, me parece que podría haber hecho nombres propios y haber dicho, bueno, vos La Nata, ¿por qué no hablas de este tema? O el que fuere. Digo, La Nata, por poner un ejemplo. A ver, Moca. Sí, tomando esto último que decía Cabito, es un tema realmente delicado, complejo. Yo creo que toda la gente que hace opinión sobre estos temas en Clarín, yo no encuentro excepciones en materia del tipo, para dar un ejemplo, la nota de Julio Blanc de hoy, ya abandonó todo tipo de relación profesional con el periodismo y se dedica a insultar, a ningunear, digamos, ahí. Y hay un elenco, Viñaski en este caso también, digo, Carlos Pañi. Acá los nombres propios creo que se dicen solos. Cualquier persona que lee los diarios, de todas maneras es cierto lo que dice Cabito, de no permitir que funcione esta generalización que puede perjudicar a gente que no tiene nada que ver, que se dedica dentro del complejo mediático a otras tareas. Pero la gente que hace opinión ideológica en Clarín, en La Nación, habría que ver si hay alguna excepción a lo que estoy diciendo, y sería hermoso que la haya, pero yo no la encuentro, digamos, ¿no? Y la otra puntualización es que es cierto que la justicia tiene que determinar cuáles son o no son las responsabilidades de Vudú, la relación con Chicón, etcétera, pero acá con la presencia del vicepresidente hemos conocido o repasado, digamos, otras escenas que tienen que ver con relaciones entre Clarín y sectores del poder político, relaciones de Volt con Clarín, y eso también nos interesa. Creo que el caso se ha enriquecido, ya no se trata de saber si hay un delito o no hay un delito cometido en este caso por Vudú. No es solamente eso, se trata de poner la lupa en un sistema, en un entramado de negocios que tiene a Clarín en su eje principal. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Para quién está operando? Digamos, exactamente, ¿cuáles son los intereses? Verdad, claro. ¿Cuáles son los intereses empresariales? Porque los intereses políticos los conocemos y lo tratamos todos los días, digamos, la idea de desestabilizar, de crear desasosiego, pero los intereses empresarios hay que desmenuzarlos también con mucha fuerza. Vamos a cambiar de tema, pasamos a los colectivos acá en la ciudad de Buenos Aires. Interesante, curioso titular del diario Clarín alrededor del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional de efectivamente pasarle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires las 33 líneas de colectivos que funcionan dentro del territorio de la capital federal. Vamos a ver el informe y lo debatimos, dale.
Clarín ya no disimula su condición de boletín oficial del macrismo. Ni la mejor humorada de Alacrán logrará hacernos reír tanto como la portada de Clarín de hoy. Nótese cómo el estilo de redacción ya ni intenta disimular que Clarín y Macri son exactamente lo mismo. Tapa del diario Clarín de hoy. Además del subte, quieren pasarle a Macri los colectivos. Durán Barba. Bueno es recordar que Clarín y afines continúan ocultando las pruebas de la campaña sucia, se encuentra más activo que nunca, y los adoctrinados dirigentes del PRO repiten el latiguillo del momento. Doctor Montenegro, buen día, gracias por atendernos. ¿Lo sorprendió a ustedes que esté incluido esto también en el proyecto que enviaron ahora al Parlamento? Sorprende que esté incluido, no sorprende la actitud del gobierno nacional de que intenta ahogar financiera y económicamente a la ciudad de Buenos Aires para generar casi un gobierno unitario por el manejo de la plata, ¿no? O sea, como dejamos de ser un país federal, pasamos de ser un país unitario. Además, intentando hacer algo que es muy perjudicial para la gente, que es tratando de nuevo de reeditar aquel viejo conflicto de los argentinos de unitarios y federales. Si somos un país federal, tenemos que respetar las decisiones de los gobernantes locales. Pero me parece que el gobierno nacional está más centrado en una posición unitaria de la gobernabilidad que en una posición federal. El discurso prolijamente estudiado y repetido encierra un debate de fondo. Le escuché decir un concepto a Macri, que Buenos Aires es de todos. Buenos Aires es el centro de la identidad de este país. Es un buen concepto para ponerlo en revisión, porque yo opino todo lo contrario. La ciudad de Buenos Aires es la ciudad de todos los argentinos. Y así como los recibimos en el Colón, los recibimos en otros hospitales, representamos la identidad de todo un país, porque acá todos sabemos que de alguna provincia la mayoría vino con su abuelo, su padre o ellos mismos, y se sigue renovando esta población de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual este orgullo que tenemos de sentirnos ciudad de todos los argentinos y que representamos esa identidad. Eso es una revelación de la ideología macrista. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TVR, y es imposible no relacionar esto con el preocupante Franco Salomone de anteayer. Me comentaba Julio recién que nuestro flamante secretario de Transportes fue recibido en su pueblo, en Granadero Baigorria, prácticamente como un héroe. Es un joven de 36 años, abogado, egresado de la Universidad de Rosario, y me cuentan que uno de estos comentaristas televisivos decían: fueron a poner uno de Granadero Baigorria. Sí, Alejandro Ramos, que se reunió y estuvo en Casa de Gobierno, la presidenta le ofreció el cargo, es un abogado de la Universidad de Rosario, un hombre que es intendente por segundo periodo, o hasta hoy intendente de Granadero Baigorria, una ciudad en el sureste de Santa Fe. Ahora, Sí. yo te digo, sacarte de gobernador Baigorria y ponerte en este cargo. Además, como si este hubiera, el que hablaba, como si hubiera nacido hijo de los Romanov en Rusia, en Moscú, ¿no? Fuera hijo de algún zar, ¿viste? Porque algunos, la verdad, algunos hablan que parece que te hablaran desde, no sé, que descendieran de los faraones, no sé, que tuvieran alguna cosa diferente al resto de los argentinos. Finalizando, por supuesto que los medios dominantes ignoran por completo que la OPO se distancia del macrismo en el tema del traspaso de algunos transportes públicos capitalinos. Mi opinión es que es razonable que los subtes sean de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto es central y es así. Infobae.com. Carrió rompió el silencio. Macri se tiene que hacer cargo del subte. La diputada nacional calificó la actitud del jefe de gobierno porteño como de cuarta. Hoy por hoy tenemos un acta acuerdo que firmaron el PRO y la Nación el día 3 de enero de este año, por la cual lo que hace el jefe de gobierno es aceptar la transferencia de la concesión de subterráneos de Buenos Aires en su totalidad, y en un artículo segundo habla de que acepta las funciones de control, fiscalización y la facultad de fijar la tarifa. En este sentido, al día siguiente la fija aumentando un 127% y todo lo que ya sabemos a 2,50. Con lo cual, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no solo hay un acta acuerdo por la cual acepta la concesión, sino que además hay un principio de ejecución de este acta convenio. Si no pasaba lo de 11,
¿Se devolvía o no se devolvía el subte? Esta es la pregunta. ¿En cuánto influyó el accidente del Sarmiento en tu decisión de devolver el subte? ¿En todo? ¿En un todo? Le digo a la ministra Garré que no hay que hacer política con la seguridad de la gente. ¿En cuánto influyó el accidente del Sarmiento en tu decisión de devolver el subte? ¿En todo? ¿En un todo? ¿Quién resuelve el tema de los subtes? ¿Lo resuelve la justicia o lo resuelve la política? La decisión de la presidenta de enviar al Congreso es una decisión política. Por otra parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene los instrumentos judiciales que activó para que lo resuelva la justicia. ¿Hay alguna posibilidad de algún diálogo entre las partes que ayude a salvar la situación? Para mí, esto de judicializar la política no me gusta. No, yo lo que digo, doctor, cuando se judicializa la política, fracasó la política, realmente. Exactamente. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene los instrumentos judiciales que activó para que lo resuelva la justicia. Esto de judicializar la política no me gusta. No, yo lo que digo, doctor, cuando se judicializa la política, fracasó la política, realmente. Exactamente. Muy bien, señores, así estamos. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Sbaraglia. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Pablo, clarista, guitarrista, está en este momento tocando con los fundamentalistas del aire acondicionado, con el Indio Solari, y está presentándote también este sábado 10 de marzo a las 23 horas en la trastienda. En la trastienda. Bueno, bienvenido, viejo. Muchas gracias, perdón, me vi involucrado en el sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual me dejó un poco sin salida, más que llegar a este momento tarde. Bueno, estamos justamente, entre otras cosas, con el tema del transporte. Ahora estaba pensando una cosa, a lo mejor estoy medio optimista, ¿no? Pero pensaba que entre el tema de los subtes y el tema de Chicone hay algo interesante que empezó a pasar, que es que no hay políticos expresándose en estos diarios. Entonces, en estos diarios, o hay menos que antes, mejor dicho. Probablemente esto hable de una fisura que yo te escuché, Moca, algún comentario en esa línea en estos días. Finalmente algún tipo de fisura existe entre, digamos, esta alianza clásica de los medios de comunicación para defender intereses corporativos vinculados a algún tipo de apoyo político y poner esas frases en tapa y en grandes titulares, etc. Entonces, me parece que ahí hay en todo caso un ejercicio interesante de la política ahora, que es tratar de cuidar más las palabras para no ser utilizados por estos medios que con tanta agilidad, digamos, con tanta habilidad y astucia, suelen hacer este trabajo de legitimar aquellas investigaciones no del todo constatadas, con palabras un poco sueltas de los políticos. Eso empezó a pasar con Malvinas, con el tema Malvinas. Claro, también. Digo, a lo mejor es un poco optimista en este paisaje que estamos viendo también tan operado, digamos, ¿no? En función de estos intereses de los medios. A Macri le está yendo muy mal en este pasaje audaz que seguramente alguien le recomendó, de ser víctima a ser challenger. La idea obvia, que hasta la reconoce el propio Macri, era el aprovechamiento de la tragedia de Once para colocar una fuerte presión de desasosiego, de desestabilización en la sociedad, y desde ahí mermar la legitimidad política de Cristina y ir creando paulatinamente situaciones de ingobernabilidad. Creo que hay un error de cálculo profundo, y que ese error de cálculo profundo es el que lo aparta a Macri del bloque opositor. Porque efectivamente, a destiempo y fuera de todo cálculo estratégico y táctico, Macri se lanza con una cuestión sin pensar. Ajedrecísticamente a Macri le cuesta pensar dos jugadas, digamos, porque la jugada de la decisión de la presidenta de poner el tema en el Congreso deshace, y no solo deshace la maniobra, ahora también se pone justicia en el tema de los colectivos, y además se genera un bloque transversal muy interesante. Va a ser muy interesante ver en el Senado, sobre todo, cómo se distribuyen los recursos de los votos, porque Macri no tiene ningún senador. Y yo quiero ver cómo el peronismo federal y el radicalismo de las provincias se pone, si es que está dispuesto a ponerse detrás de una maniobra que significa que todas las provincias paguen los colectivos y los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que este es un tema político de alto vuelo. ¿Y vos cómo lees, por ejemplo, este discurso del PRO ahora con los unitarios y los federales? Que la verdad que es cierto. Eso fue interesante. Bueno, ¿cómo puede reivindicar el federalismo alguien que está rechazando un servicio que la Constitución Nacional, la ley de autonomía, la llamada ley Cafiero, es absolutamente clara en materia de autonomía? Es que además es un objetivo por el que la política porteña, y yo diría los porteños en general, hemos
peleado bastante, digamos, tener autonomía, que eso si hay algo que caracteriza al federalismo es la autonomía de las unidades subnacionales. Y ellos dicen que el gobierno es unitario porque le pasa el subte y los colectivos. Realmente es un galimatías muy difícil de entender. Yo tengo más preguntas para Moca, perdón. No se puede, no se puede. Todas. No, una sola. Porque coincido con él respecto a que Macri no tiene esta visión de una segunda jugada. Ahora, una persona que es tan asesorada, que en general sospechamos, no lo tenemos de constancia, pero sospechamos que es una persona que está súper asesorada cada paso que da. ¿Cuál es la búsqueda? ¿El acá, el ahora? Me parece que no le hicieron caso a Durán Barba en este caso. Algo se dijo en los diarios. Durán Barba le venía aconsejando a Macri no enfrentarla a Cristina en el momento que sale de un nivel de legitimación muy alto con el 54%, y ciertos sectores han decidido, yo creo que esto es una jugada de Clarín y Macri, que no tiene ningún otro responsable que no sea Mañeto y Mauricio Macri. Nicolás, ¿tenés alguna pregunta para Moca? ¿O qué? Perdón, no, si quieren le hago una. No, después me ponen la nota. No, pero a ver, no, sobre esto mismo que decía recién Edgardo, también, ¿por qué no pensar o ver, prestarle atención a las internas dentro del macrismo? Subte tiene una cantidad importante de recursos que determinado sector dentro del macrismo iba a empezar a controlar, y que quizás hay otros sectores del macrismo que querían frenarlo también por eso. Es solo una especulación esto, no simplemente digo, es otra hipótesis, si se quiere, de por qué hizo esto. También puede ser que no es que le hayan dejado de hacer caso a Durán Barba, sino que sintieron que después de los trenes este momento de fortaleza de la presidenta había terminado y dijeron, bueno, vamos ahora. Es otra posibilidad. Y sobre el informe, bueno, el hecho de Clarín como house organ del macrismo creo que ya es evidente a esta altura del partido, y hay un dato así casi anecdótico, si se quiere. Se hablaba recién de 14 tapas por estas sospechas contra Vudú por el caso Sichone, y si contamos las tapas del caso de escuchas por el que Macri está procesado y con confirmación del procesamiento, no creo que nos sobren los dedos de la, o sea, que nos va a alcanzar con los dedos de la mano para contarlas. Después, bueno, esto de la mufa sobre Ganadero Baigorria por gente que después habla de federalismo y saca las banderas del federalismo, también me parece un chiste. Y por último, un pequeño comentario, que es que si Carrió está de acuerdo con nosotros y Sapsay está de acuerdo con nosotros, no estaremos haciendo algo mal. Sí. No, a lo mejor están todos haciendo algo bien. Ahora, qué sé yo, vamos maneras, a ver. A mí más allá de este análisis, a mí me dio la sensación de que después de la tragedia de 11, cuando Macri toma esta decisión, que pareció en ese momento que era como repentina, ¿no? Como que había tenido la idea media hora antes, un poco en el medio de una especie de pánico que se le veía, ¿no? Me parece que hay, entre otros, el jefe de gobierno, Ritondo, Rodríguez Larreta, están llevando adelante un discurso que yo sí asocio con lo que hablábamos antes en el otro informe, con esta idea de generar una sensación de así no se puede seguir. En cualquier momento va a haber un accidente en el subte y va a ser culpa del gobierno nacional. Creo que eso lo están diciendo demasiado y son, una vez más, dirigentes sin conciencia de lo que es el interés público. Y trabajan en eso. Pero no se nota. Es muy impresionante, ¿no? No se nota. Cintia, querida. No, ¿sabes qué estaba pensando? No soy tan optimista como vos. Vos decías que los políticos de la oposición están cuidando sus frases y no son tan desafortunadas y aparecen tanto en los medios. A mí me parece que es al revés. Me parece que, si recordás, hace unos meses, un año y pico, qué sé yo, antes de las elecciones, el Grupo Clarín buscaba fortalecer la candidatura primero de Cobos, después no le funcionó, después de Santos. O sea, la oposición política era el Grupo Clarín. Creo que lo sigue siendo. Me parece que corrieron el eje. Me parece que el candidato del Grupo Clarín es Macri y por eso todos sus cañones apuntan hacia ello. Y a los otros me parece que es el propio grupo el que los ha dejado de lado y no al revés. Pero es un poco rascar el fondo de la olla, digamos, en ese sentido. O sea, antes la capacidad que tenían de movimiento, yo me acuerdo de Morales, digamos, tenían una capacidad de movimiento y de mover dirigentes en función de los intereses que ellos estaban defendiendo, que eran mucho más importantes
importante que la que hay ahora. No estoy diciendo del todo optimista. Pero eso era visibilizado porque al Grupo Clarín le interesaba visibilizar, por ejemplo, a Gerardo Morales, por darte un ejemplo lejano. Ahora les interesa visibilizar a Mauricio Macri y apuestan toda su energía a eso. Y por otro lado, me parece que cada vez es más estéril hablar del buen o mal periodismo que podría llegar a ser el Grupo Clarín, porque han renunciado al periodismo. Ese medio renunció al periodismo y se consolida como un poder político que, si se visibilizara, tendría que formarse un partido electoral, porque nadie los va a poder elegir nunca. Entonces me parece que esa es la trampa. A ver, Pablo, ¿alguna opinión? No, sobre el tema? Me quedé un poco con... Estás medio por ahí atormentado todavía con el tránsito, pero... El caos del tránsito lo tenemos presente, pero... No, me quedé un poco con el tema de lo ajedrecístico, y se nota mucho eso de... Por lo menos, digo, desde el llano, ¿no? Uno que no está metido todo el tiempo en estas cuestiones, sí notás como la corteza de los planes, el corto plazo de los planes que ves salir a la luz. Y eso, en concordancia con tener a una persona como Mauricio Macri, como el caballito de batalla y como la persona a la cual le están apostando, es una pérdida segura, digamos. Yo creo que si lo pongo a debatir a Mauricio Macri con mi sobrino de 5 años, pierde por paliza. Entonces, ¿a dónde están? Es muy cortito, es un juego muy corto. Nada, son cosas sueltas. ¿Por qué gente que supo tener tanto poder y que supo tener, sigue teniendo tanta llegada y qué sé yo? No me explico a veces cómo puede ser que no vean esas cosas que para uno que está afuera son obvias. Vamos a ver otro informe, en este caso tiene que ver como con una especie de extracto, digamos, un caso muy claro como para que ustedes se den cuenta también de qué se trata la manipulación periodística y sobre todo cuando se trata de un funcionario tan importante como el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo vemos. El relato mentiroso de la Corpo, el ejemplo Lorenzetti. Como incansablemente ilustramos desde este pequeño espacio de la tele pública de apenas 2 puntitos de rating según cuestionada y monopólica medición, el mecanismo es muy simple y muy perverso a la vez. Veamos el ejemplo Lorenzetti. Esto dijo el presidente de la Corte Suprema. Forma parte de la agenda y de este modelo la idea de Estado de Derecho, que tiene varios aspectos. El primero, y que ha sido fundamental para nosotros, es el Estado de Derecho y su relación con el terrorismo de Estado, porque es esencial que los argentinos tengamos memoria y es esencial que tengamos futuro, que también podamos enseñarle a las generaciones que nos suceden que no se puede perseguir desde el propio Estado al que piensa diferente. Y esto lo hemos repetido hasta el cansancio, forma parte del contrato social de los argentinos y es una decisión irreversible. Y esto dijo Lorenzetti según la opositora Corpo. Clarín, Lorenzetti, no se puede perseguir al que piensa diferente. La Nación de ayer por Adrián Ventura, fuerte pronunciamiento. Exigió Lorenzetti que el Estado no persiga a los que piensan diferente. El titular de la Corte dijo que la crítica no debe ser censurada. Silencio del gobierno. Fíjate, dice menos márgenes para cometer más errores, una nota de Joaquín Morales Solá. Dice, es un precedente importante que el más alto representante del Poder Judicial acepte de hecho que existe en caso de persecución del Estado por expresar una opinión o una idea contraria al pensamiento gobernante. Da por hecho, ¿no?, que Lorenzetti se refería a una situación actual, Morales Solá, ¿no? Y le dedica toda su columna de opinión prácticamente a eso. Y fíjate lo que dice, se sabía que la persecución existía, pero nadie lo había dicho antes de un empinado escalafón del Estado, ¿sí? Bueno, queda claro entonces la interpretación que hicieron de las palabras de Lorenzetti. Bueno, y vamos a hablar del mensaje del presidente de la Corte Suprema de Justicia, un mensaje que dio en el marco del inicio del año judicial, muy fuerte, vinculado precisamente a la tragedia de Once y también en defensa de los que piensan distinto. Así es, y esto tiene que ver con la defensa de la independencia de los poderes y por supuesto es aplicable a tanta otra gente que piensa distinto. Y esta fue la desmentida de Lorenzetti. Preocupa un titular, y creo que saca bastante de contexto la cuestión,
porque yo hice una referencia al terrorismo de Estado, al trabajo que está haciendo la Corte en esta materia. Entonces, que el Estado no persiga a los que piensan diferente, hace referencia a que se usó el Estado para perseguir a los que piensan diferente en el terrorismo de Estado. Ahora, ese concepto, si uno dice solo una parte, y dice solo el Estado no debe perseguir a los que piensan diferente y lo desvincula del terrorismo de Estado, que fue lo que yo dije, y lo pone en otro contexto, es una descontextualización. Eso es lo que me parece que es incorrecto el titular que tiene el diario La Nación, un artículo que escribía de Ambientura. Entiendo. Yo quiero aclararlo porque me parece que hay que ser justos en estas cosas. Me parece que no fue ese el sentido. Hoy cuando me levanté y vi algún titular en algún diario donde se le hacía decir al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parecía que el Estado argentino estaba persiguiendo gente, y luego, claro, cuando veo el discurso y escucho las aclaraciones del propio presidente por la tarde, se refería al Estado que perseguía gente por pensar diferente durante la dictadura. Ustedes saben la Corte, la posición que tiene en materia de derechos humanos, y yo digo, ¿cómo se manipula, cómo se tergiversa, cómo se miente, cómo se agravia? Como decíamos, el mecanismo es simple y perverso a la vez. Esta desmentida de Lorenzetti fue ignorada olímpicamente por los mismos medios dominantes que antes habían distorsionado los dichos del presidente de la Corte. Más aún, en editoriales posteriores a la desmentida, los diarios opositores Clarín y La Nación insisten con la burda patraña. La Nación por Luis Majul. Somos periodistas, queremos preguntar. Ahora también nos acusan por opinar. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo acaba de advertir. No se puede perseguir desde el Estado al que piensa diferente, alertó. La crítica es parte de la libertad de expresión y no debe ser censurada. Clarín, política, libertad de prensa. Dura carga contra la prensa. Lo que hacen Clarín y La Nación no es periodismo. Un día después de que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, pidiera respetar a quien piensa diferente, el vicepresidente, en diálogo con Radio La Red, fue más allá en sus acusaciones contra los medios. Y hasta el Momo Venegas se sumó a esta opereta. ¿Qué fue lo que le llamó la atención del discurso de Lorenzetti? No, la claridad con que se expresó. Yo digo, cuando él dijo que el poder del Estado no debe perseguir a los que no piensan como ellos, bueno, eso fue muy claro y me sentí tocado porque realmente lo que están haciendo con mi persona y con la organización gremial que represento. Escuchando el discurso ayer de Lorenzetti, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, creemos que estamos en el camino indicado, ¿no? En la justicia, y que la justicia no puede perseguir a aquellos que no piensan como el gobierno. Lo dijo bien claro, Volvamos al principio. La frase inicial de Lorenzetti fue clarísima y se refería a los tiempos del terrorismo de Estado, en los que La Nación y Clarín fueron cómplices. El Estado de Derecho y su relación con el terrorismo de Estado. No se puede perseguir desde el propio Estado al que piensa diferente. Más allá de la claridad de Lorenzetti, observemos cómo el macrista Ernesto Tenenbaum sintoniza a la perfección con la estrategia diseñada. Ernesto Tenemos lo saluda. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, a ver, la frase que más han reproducido los diarios hoy es: desde el Estado no se debe perseguir al que piensa diferente. ¿Qué contexto usted le da? ¿Por qué dijo eso? Me gustaría escuchar un poquito más una reflexión respecto de este tema. Uno de los temas a los cuales yo me referí es que se relaciona con los delitos de lesa humanidad. En ese contexto dije que no solo se juzga el pasado, sino también que es importante para que en el futuro nuestros hijos y nuestros nietos no sean perseguidos porque piensan diferente. Es decir, el Estado contra sus propios ciudadanos es algo que no puede existir. Ahora, eso es muy diferente de un sistema democrático, ¿no es cierto? Creo que tal vez hay que hacer una distinción clara en ese aspecto.
Entiendo el contexto en el que usted dijo esto. Ahora, cuando hoy yo veía en la tapa de los diarios la frase esta, el Estado no debe perseguir a los que piensan distinto, me daba la impresión, y por ahí era una injerencia completamente forzada, pero no tengo idea si es completamente, parcialmente, que había alguna referencia, alguna preocupación que hay respecto de este momento también. No, la referencia fue hecha en relación al terrorismo de Estado, y si uno lee lo que escriben en los diarios, se hace en relación clara con la desaparición física de personas. Ajá. Los títulos son otra cosa. Otro botón para la muestra. Tenenbaum, Castro, Eliashev, Lanata y compañía dicen lo que dicen, hablan de lo que hablan y callan lo que callan, porque cobran suculentas sumas de dinero, 5 veces mayores a la de los diputados, para no apartarse ni una coma del guión que les escriben. Bueno, muy bien. Qué papelón, ¿no? Qué vergüenza, me imagino Es yo. un papelón. Sí. ¿Alguien se entera? Yo creo que a esta altura, o sea, algo debe pasar, Sandra. Dejamos ser un poco optimista todavía, un poco más. Hoy lo tenemos re optimista. Pero no, yo me imagino que a un periodista importante, digamos, de un diario importante, de tirada nacional, que lo desmiente el presidente de la Corte Suprema de esta manera que lo dan, algún tipo de mecanismo sancionatorio debe existir, porque ya se trata de un error muy grave, digamos. Sí, está ejerciendo el periodismo, siempre y cuando esa persona sienta que se cometió un error periodístico. Es que no, ahora, es si no está ejerciendo ejerciendo el periodismo, te lo está diciendo el presidente de la Corte Suprema, me descontextualizó, me sacó de contexto en función de su propio interés. pero o sea, si no es un error periodístico y es una intencionalidad política, no hay nada que asumir. Bueno, es que esto es lo que yo creo que es evidente, que es claro, y la verdad que yo creo que Lorenzetti no es lo suficientemente enfático, porque es su palabra, es el presidente de la Corte Suprema, institucionalmente es importante que los ciudadanos se enteren de qué es lo que dice Lorenzetti, y si los diarios de mayor tirada, y volvemos a hablar, que a su vez son la delantera de un gran aparato de medios, le desvirtúan lo que dice, le cambian el sentido a lo que dice, le sacan el contexto de lo que dicen y claramente lo dirigen hacia a pegarle al gobierno actual. A mí me hubiese gustado que esa aclaración estuviera en la página web de la Corte Suprema. Me parece que necesitamos ese tipo de resortes democráticos, porque también eso es parte de la democracia. No podemos dejar la información librada a los medios de comunicación en un país como este y con el estado de situación actual. vamos a seguir opinando sobre el tema, pero ahora nos tenemos que ir a un corte. En un ratito volvemos. Dale. Sé que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco vudú se perdió en la tormenta, con 1000 alfileres clavados en mi corazón en venta. Que nadie viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta